Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Marcos Buscaglia para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? Muy bien, gracias por estar una vez más aquí. Bueno, y justamente ayer se dio a conocer la inflación de noviembre, que fue del 3,2%. El año va a terminar con una inflación cercana al 35%, por debajo del nivel del año pasado, del 2019, en donde la inflación superó el 50%. Se espera, Marcos, en general, que el año que viene la inflación vuelva a esos niveles, vuelva a encontrarse en torno o por encima del 50%. ¿Compartís este pronóstico? Sí, sí, veo muy difícil que la inflación baje de los niveles actuales. Y esto, para que la gente entienda, piensen que este año, esta inflación, con una economía muy recesiva, es decir, cuando hay recesión es más difícil subir precios para muchos sectores que están con la demanda golpeada, con congelamiento de tarifas, con un montón de precios controlados, con congelamiento de alquileres, con congelamiento también de los servicios de telecomunicaciones. Es decir, hay un montón de precios que yo creo que van a empezar a descongelarse, aunque obviamente hay dudas sobre cuánto el gobierno va a querer descongelar las tarifas de electricidad y de gas, pero lo más probable es que algo tenga que hacer, algo también tenga que hacer con el transporte, algo tenga que hacer con los servicios de telecomunicaciones, algo tenga que hacer con los alimentos, que tuvieron una parte de los alimentos, los que están controlados, están muy atrasados, digamos, con respecto a sus costos. Entonces, básicamente, todo esto va a empujar la inflación para arriba. Y además queda una segunda incógnita, que es básicamente que es cuánto se va a depreciar el tipo de cambio. Es decir, si el gobierno logra su plan, lo que yo le llamo el plan A, que es patear la devaluación para después de las elecciones, es probable que de acá a octubre del año que viene tengamos un aumento en la inflación, pero sea algo más o menos controlado, vamos a poner así, no muy distinto a los rangos que hemos visto en los últimos años. ¿Sí? Claro, Ahora bien, justamente, sí, justamente te iba a preguntar eso porque en este mes de diciembre se está dando por primera vez desde julio que el Banco Central está teniendo un saldo positivo en sus reservas internacionales y esto obviamente reduce, ¿no?, la probabilidad de una suba brusca en el dólar oficial en los próximos días, ¿no? claro, básicamente yo creo que el plan del gobierno desde hace un tiempo es tirar hasta abril, ¿sí? En abril comprar los dólares de la cosecha, en la cosecha, acuérdense, el fuerte de la cosecha, de la exportación de la cosecha de soja y de maíz es segundo trimestre, digamos, y julio también, vamos a poner así, ahí está el pico de las exportaciones agrícolas argentinas. Entonces la idea del gobierno es que el Banco Central en esos 4 o 5 meses compre dólares y con eso tirar hasta octubre. Ese yo creo que es claramente el plan A. ¿Por qué digo que es el plan A? Por ejemplo, uno lo ve que cuando el 15 de septiembre forzaron a las empresas a reestructurar sus deudas, ¿sí? No sé si te acordás, las forzaron a reestructurar las deudas hasta lo que vencía a fin de marzo. Entonces, Claro. porque sabiendo que el desierto de reservas estaba de acá, de ese momento hasta el inicio del segundo trimestre. Marcos, y Entonces, después de octubre, este es claramente, según... sí, No, estaba siguiendo el hilo que estabas haciendo respecto de las previsiones. Y después de octubre, ¿qué? después de octubre acordate que acá, estamos hablando de políticos, mira, no estamos acá hablando de un plan de largo plazo, de hacer crecer la Argentina, de estructurar, no, esto es una destrucción estructural lo que estamos viviendo, lo que están apuntando me parece es cómo llegar a las elecciones con el menor daño posible, me parece que es todo el plan. Entonces yo creo que si ellos logran el plan A, ¿sí?, que llegar a la elección de octubre sin una gran devaluación, es decir, con este esquema de mini devaluaciones mensuales que vemos, que acompañan más o menos la inflación, vamos a poner así, bueno, entonces yo creo que es muy probable que tenga que haber una devaluación post elecciones, sobre todo si el gobierno pierde esa elección. Marcos, ¿ves en otros países una subordinación tan alevosa de las necesidades económicas a las necesidades políticas? No, no lo Es veo, como algo no muy lo veo. característico de la Argentina, ¿no?
No, no lo veo. Sí, es algo muy característico de la Argentina, es algo muy característico del kirchnerismo, donde básicamente sí, está todo subordinado a la próxima elección, todo con un gran cortoplacismo, vamos a poner así. Pero bueno, hay que ver si le funciona el plan A. ¿Cuál es el riesgo del plan A del gobierno? Bueno, que si bien, como mencionaste, el gobierno está comprando, el Banco Central está comprando reservas, las reservas son muy bajas, las que los economistas definimos como líquidas, disponibles. Vieron que cuando uno saca las deudas del Banco Central, por ejemplo, el swap de China, los depósitos de los bancos, y le saca también algunos activos que tienen, vamos a ponerse, un costo reputacional en vender, como el oro. Bueno, esas reservas son negativas, y enfrentamos 3 meses de estacionalmente exportaciones muy bajas, porque lo que empieza a exportar ahora es la cosecha de trigo, que además es una mala cosecha por la sequía. Entonces, básicamente son meses con pocas exportaciones, son meses con mayor demanda va a haber más demanda, yo creo, de dólares para el turismo, aunque no mucho por la pandemia, pero más de lo que hubo los últimos meses. Nos queda muy poquito tiempo, Oh. perdón, estoy siguiendo tu análisis y justamente en base a lo que estás diciendo y respecto del título de tu último libro de cómo salir de estas crisis permanentes y recuperar a la Argentina, ¿nos puedes adelantar algo? Sí, bueno, básicamente el libro, si me permiten, muestro la tapa. El libro este salió el 1 de diciembre. Básicamente, no es un libro de coyuntura, no es un libro de coyuntura, es un libro para pensar qué hay que hacer para dejar de caer en las crisis. Fue un título muy oportuno, Marcos. En el momento la gente me dice, sos demasiado optimista, porque estamos emergiendo. No estamos emergiendo, está claro que no estamos emergiendo. Lo que digo es, acá estamos en una crisis, la crisis es probable que se agrave, porque como les dije antes, es muy probable que venga una devaluación del peso antes de las elecciones, después de las elecciones. Y eso, realmente las devaluaciones del peso vienen, acuérdense, con más inflación, más pobreza, etc. La pregunta es que tenemos que hacernos, ¿por qué seguimos así los argentinos? ¿Por qué llegamos a esta situación? Lo primero el libro hace es por qué llegamos a esta situación, hace un análisis de los errores de Cambiemos y los problemas estructurales que tiene la economía argentina. Lo segundo que se pregunta el libro es, ¿tenemos salidas o no? Porque la gente hoy está tan negativa que mucha gente dice, no tenemos salida. Yo creo que sí tenemos salida. Yo creo que la Argentina tiene un potencial tremendo. Lo vimos, parte de ese potencial, empezar a desarrollarse en algunas áreas durante el gobierno de Cambiemos, como por ejemplo lo que vimos en el mercado aéreo. Pero para desarrollar ese potencial tenemos que ponernos de acuerdo sobre una serie de principios, que es lo que intenta hacer el libro, y definir reformas para poder implementar esos principios y que las políticas públicas sean estables. El gran problema de Argentina, la gran diferencia argentina, incluyendo cuando uno compara con los países de la región, que no es que tampoco sean, no estamos hablando de Suiza, es que acá hay una inestabilidad de políticas públicas. Acá cambia todo 180 grados. Este gobierno cambió 180 grados. Tal cual, eso es realmente importante, Marcos, eso estás diciendo. Todo. ¿Cómo vas a invertir vos? Piensen ustedes, la inversión en un país no crece sin inversión. ¿Cómo va a haber inversión alta cuando el gobierno te cambia prácticamente todas las reglas de juego, de un gobierno a otro? Entonces, ¿por qué es eso? Porque los gobiernos tienen una capacidad acá de cambiar las reglas de juego que están dadas por la combinación de nuestro sistema electoral y nuestro sistema de coparticipación, que los tenemos que cambiar. Y la gente me dice, bueno, pero estás pidiendo mucho, cambiar el sistema de coparticipación es imposible, el sistema electoral es imposible. Bueno, si no lo podemos cambiar, no vamos a emerger. Esta crisis, si no nos damos cuenta que esta crisis es grande, con el 50% de la pobreza, y que necesitamos cambios grandes, estamos fritos. Si pensamos que con cambios cosméticos, con cambios puramente económicos, con acuerdos solamente con las cuestiones económicas vamos a cambiar, eso no va a pasar, porque yo los invito a ustedes a pensar si con cambios cosméticos van a estar dispuestos a capital en este país. Muy bien, Marcos, muchas gracias. Cerramos así entonces el programa de hoy con el análisis del economista Marcos Buscaglia y anticipando justamente cuál es la estrategia que desplegará el gobierno en los próximos meses y los riesgos que ella entraña y las consecuencias además que puede tener en el mediano y largo plazo para la economía argentina. Nos reencontramos el viernes a las 19:30 aquí en Metro.